Muy buenas tardes para todas y para todos y bienvenidos a esta nueva conversación de Actuar por lo Vivo. Hoy vamos a conversar sobre las bioregiones, cómo las rehabilitamos, cómo las habitamos. Antes de empezar, decirles que el docente Germán Poveda, quien iba a ser el moderador de esta conversación, por razones de fuerza mayor no nos pudo acompañar, entonces aquí los estoy acompañando yo, para que quien vino por él, pues aquí estoy yo. No vino. Bueno, antes de empezar esta conversación, que esperamos que sea una conversación espontánea, en la que pues nuestros panelistas se puedan interpelar, complementar, preguntarse entre ellos mismos también para que sea más tranquila y al final pues tengamos un espacio para las preguntas del público, pero antes de eso se los voy a presentar uno a uno. Empecemos por Marón. Marón Schaffner es autor y traductor, etnólogo, cofundador de la Asociación para la Ecología del Libro y los Asuntos del Agua. Bienvenido, Marón. Tenemos a María Gaitán. María es arquitecta, enfocada en proyectos urbanísticos, es investigadora del conflicto armado colombiano y directora del Centro Nacional de Memoria Histórica de Bogotá. Nos acompaña también María Campo, integrante del grupo La Transicionera del profesor Arturo Escobar, consultora e investigadora social. Su trabajo ha estado en torno al ordenamiento territorial desde el enfoque diferencial, étnico-racial y de género. Y por último tenemos a Ricardo Restrepo, CEO y presidente y fundador de Urbania Café. Es un emprendedor convencido de que las empresas son una herramienta de impacto social y ambiental. Hoy vamos a tener entonces una conversación muy nutrida desde puntos de vista muy distintos. Y para enmarcar esta conversación, que seguro para todos no es cercano, el concepto de las bioregiones, quiero empezar preguntándoles por qué entendemos que es el concepto de bioregiones, si es un concepto solo geográfico, es un concepto cultural, espiritual, el que quiera empezar a responder. Y si no, democráticamente yo. Bueno, después que estábamos hablando muy enérgicamente en la sala 4.5, tomo la palabra para decirles un poco lo que veníamos conversando aquí los cuatro cuando empezamos a conocernos, y es que la bioregión depende también del lugar donde estemos, situados no solamente geográficamente, sino en nuestras actividades profesionales y personales. Entonces, una de las diferencias que nos unía también era, hablábamos, pues si ya María lo dirá, es como cuando se está haciendo desde el mundo de la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad, se habla de las bioregiones, escuchando a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Es una bioregión absolutamente distinta a las bioregiones concebidas por los pueblos y vividas y construidas por los pueblos indígenas, y aún más distinto, donde ya me pongo en el lugar de arquitecta y urbanista, son las bioregiones urbanas que estábamos hablando hace un rato con Camille al respecto, ¿no? Porque en las luchas urbanas también hay bioregiones, por más que lo bio tome una dimensión distinta. Entonces, para cada uno de nosotros, y allá estábamos súper enérgicos y nos interpelábamos, pues yo no quiero hablar solamente. Bueno, buenas tardes. Digamos que mi visión es mucho más desde el lado de las empresas. Para nosotros las bioregiones son como territorios, pero también como María lo dice, no es simplemente el territorio geográfico, sino que para nosotros cada bioregión, digamos que hay bioregiones diferentes en territorios geográficamente muy cercanos. Entonces, digamos, una bioregión depende del territorio geográfico, de la altura de esa región,
Entonces, qué se siembra en cada región hace que sea una biorregión diferente, qué comunidades hay en cada una de ellas también lo hace diferente, y la forma como nosotros trabajamos en cada una de las bioregiones cambia de acuerdo a todo esto. Entonces, pues nosotros particularmente con el café trabajamos en zonas, digamos que más altas a nivel en altitudes de 1600 a 2200 metros, y ahí hay unas características muy diferentes a las más bajas, y en cada zona en la que trabajamos hay también comunidades diferentes, y con cada comunidad nos toca empezar a trabajar de una manera diferente porque cada comunidad tiene costumbres diferentes, tiene una forma de aprender diferente, tiene metas diferentes. Entonces en cada una de estas bioregiones tenemos que trabajar de una forma diferente. Bueno, sí, cuando estábamos allí en esta sala, hablamos de un concepto que es central en el entendimiento de la bioregión, y es el de cuenca hidrográfica. Entonces planteábamos que desde los pueblos negros afrodescendientes la cuenca es un referente identitario, y es expresamente el río. Entonces estábamos contando que, por ejemplo, la mayora Ana de la Casa Cultural El Chontaduro, ella siempre se presenta diciendo: yo soy Ana Judy Gamboa, la que nació en el río Anchicayá y allá dejó su ombligo enterrado en un árbol de guayabo. Siempre está haciendo referencia al río, a la cuenca en donde nació. Y así son pues todas nuestras mayoras. Y la cuenca entendida pues como territorio y también como el espacio en donde se desarrollan las prácticas tradicionales, ancestrales, y pues es un espacio de vida y también es un espacio de libertad, siempre pues como en la búsqueda de la emancipación. Bonjour à toutes et à tous. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Soy el único no hispanohablante aquí, entonces les invito a colocarse los audífonos. Gracias. En lo que a mí respecta, viniendo de Francia, estoy muy feliz, primero por escuchar a las personas que viven acá, de decir lo que es una bioregión, porque una bioregión pienso que se piensa desde donde vivimos, donde habitamos. Y desde este punto de vista es una noción, un tema, yo diría que un movimiento de vida comunitaria en el cual yo me comprometí, con el cual me comprometí hace 5 o 6 años ya. Y me gusta mucho porque la aplicación territorial, anclada, concreta, de muchas cosas que se dijeron en intercambios pasados. Una bioregión para mí es un territorio de vida, un lugar de vida, o lugares de vida en conexión que permiten dirigir preguntas de pluriverso, de buen vivir, de feminismo, de postcapitalismo, sabiendo que si decimos postcapitalismo se necesita un poco de anticapitalismo, y si decimos postdesarrollo se necesita un poco de antidesarrollo. ¿Cómo volvemos concretas las ideas o las utopías que podemos tener sobre el territorio? Se materializa también de manera muy concreta. Por ejemplo, en la mesa redonda anterior hemos escuchado las palabras de autonomía, subsistencia, lugares de vida o lugar de vida, como desde el lugar donde vivimos, en una perspectiva biocéntrica o biocentrada, cómo podemos detener el antropocentrismo, pensar que los lugares donde vivimos son vivos, es una frase con la cual debemos tomar el tiempo para estar todos de acuerdo con ella, pero los lugares donde vivimos son vivos, y si están vivos, y si es el caso, si es así, tenemos una responsabilidad para con ellos. Y entonces, ¿cómo nos organizamos? Y ahí llega la actuación política, que es fundamental. ¿Cómo nos organizamos para ser libres juntos como seres humanos en un medio de vida libre? La cuestión de la libertad es céntrica aquí, pero
De hecho, es una libertad más allá de lo humano. No se necesita solo ser libres entre seres humanos y destruir la tierra alrededor nuestro. Eso ha sido el proyecto occidental moderno. Desde esta perspectiva, necesariamente, si decimos que queremos tratar de ser libres, si tratamos de ser libres en comunidades bióticas juntos, más que humanas, nosotros seres humanos necesitamos implementar métodos de autolimitación, porque miremos las cosas como son. Tenemos una gran capacidad para destruir. Ahí es donde me parece interesante, aunque sea solo desde mi perspectiva francesa, occidental, europea. Eso se reconoce con medios de vivir, de habitar que remontan a milenios, que encontramos en todas partes del planeta, en Europa también, antes de la colonización o de la propiedad privada. Es donde los intercambios culturales son necesarios. Por eso estoy aquí hoy, feliz de estar aquí hoy. Vengo de un país que sigue siendo un imperio que sigue vendiendo armas en el planeta, haciendo extractivismo en todas partes, para seguir con su modelo de desarrollo que es necropolítico. Eso viene de una guerra inicial que ha sido el hecho de que a los campesinos y campesinas de Europa les hemos quitado las tierras, lo que se llamaban las inclusión. Les quitaron la tierra y les dijeron, pero tierra hay mucha por el otro lado del Atlántico. Pero cuando fueron les dijeron, ay, pues que indígenas allá, no importa, cojan esos fusiles y mátenlos. Entonces, esta necropolítica es interesante en las cuestiones coloniales. Es que se requiere diálogo de sur a sur, obviamente, lo decíamos esta mañana también, ¿no? Y yo como hombre del norte no debo estar aquí, pero si queremos crear postimperialismo, si lo queremos detener, el imperialismo, hay que encontrar maneras de detenerlo allá, en el occidente y en Europa, ¿no? Porque de ahí proviene. Desde donde yo crecí, cerca del mar, en la costa occidental de Francia, en una cuenca hidrográfica con la que me siento muy conectado. Esa bioregión me permite luchar contra el imperialismo donde yo crecí, en el lugar donde crecí, teniendo siempre en mente el hecho de que donde yo puedo hacer eso es el ojo del ciclón del imperialismo, porque sigo teniendo privilegios que otros no tienen en otra parte. Esa es una forma de conectarse con todas las cuencas hídricas del mundo con la buena postura y con la buena humildad. ¿Alguno quisiera complementar? Sí, yo quisiera decir algo un poco en sintonía con lo que dijo Mahan, porque en efecto donde vivimos está vivo, el lugar donde estamos, cuando estamos en un territorio siempre está vivo, pero entonces vuelvo y me posiciono como directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, que estoy muy cercana al conflicto diariamente, y al mismo tiempo como urbanista, apoyando las comunidades a no dejarse sacar por renovación urbanas tan, digamos, arrasadoras. Y cuando se habla de las bioregiones, mirando desde el lugar del conflicto armado, pues rehabilitarlas es retornar. Y el retorno tiene unas implicaciones muy dolorosas, pero además prometimos que íbamos a terminar con un momento de esperanza de este retorno. Y no es lo mismo el retorno de nuestros compatriotas que han sido desplazados inclusive del país y que han tenido que sumergirse a un desplazamiento tan brutal como es arrancarse no solamente del territorio, sino de sus familias y de vivir universos distintos, aprender otros idiomas, con la gran mayoría de las veces con gran hostilidad, ¿no? Y el retorno de ellos no es lo mismo que el retorno que se vive en Montes de María, que es un retorno que además viene cargado generacionalmente por ancestros que tuvieron que salir atravesar la puerta del no retorno hace ya tantos siglos
Y nosotros que hablábamos eso, nosotros no solamente en Colombia heredamos apellidos, heredamos propiedades, pero también heredamos dolores, heredamos heridas, heredamos historias y también heredamos luchas. Y eso es lo que nosotros también hemos heredado en este Rehabitar. Pero ya cuando me pongo en el lugar de urbanista y llego al centro de Bogotá, a la localidad de Los Mártires, y en ese lugar es la sumatoria de una expulsión por generaciones del conflicto armado de distintas regiones del país que llegan a ese lugar del territorio y son a la vez desplazados por una renovación urbana. Entonces es la lucha de rehabilitar un lugar que ya perdieron porque sus ancestros ya no los viven, pero es como nosotros nos pasamos en unas luchas de rehabilitar espacios, no solamente por el conflicto, sino por todo lo que nos atraviesa el capitalismo que tú estabas hablando. Entonces, eso hace parte de un país que vive buscando rehabilitar con tanta dificultad y sobre todo en uno de los países, si no el más, y no lo digo pues con un espíritu de ser únicos, pero sí Colombia es uno de los países más bellos del mundo, si no el más, y no solamente una belleza bioregiones, sino de la diversidad étnica que tenemos, que nos tenemos que sentir orgullosos, y hasta ahora estamos empezando a sentirnos orgullosos porque las voces de esas biodiversidades y esas bioregiones están por fin elevándose, ¿no? Gracias, María, por esta provocación. Bueno, y empiezo con el final de sentirnos orgullosos. Y lo hago desde mi lugar de enunciación. Como mujer negra afrodescendiente, nosotras pues no queremos que se sientan orgullosas y orgullosos y orgullosos de nosotras ni de nosotros, sino que también en términos de lo que has estado planteando es hacerse responsables, sí, también, y hacerse cargo de esta, digamos, pues de lo que nosotras llamamos del lugar del privilegio, ¿no? Y hacerse cargo de que las condiciones de subalternización pues se deben a que se ha mantenido pues un sistema jerárquico racial, y como tú bien lo decías, es un asunto de siglos. Y es un asunto de siglos que no se subsana, y tú misma lo decías, teniendo en cuenta una temporalidad de 1958, cuando estábamos hablando acerca del conflicto, sino que tendríamos que hablar en relación con pueblos étnicos desde el secuestro y la trata y la esclavización, ¿sí? La trata transatlántica. Entonces, en ese sentido hay que ver pues también quiénes tienen la responsabilidad, ¿no? Que en estas situaciones que han generado un conflicto tan que se ha mantenido durante siglos pues en este país. Pero bueno, volviendo también aquí a esto que también tú has planteado en relación con el destierro, ¿no? Aquí precisamente cuando llegamos aquí a Viayala, pues también se llega pues con muchas tristezas, ¿no? Con muchos dolores, y se llega pues a resignificar también este territorio desde prácticas de alegría relacionadas pues con los cantos, con la comida, ¿cierto? Incluso con los rituales, ¿no? Los rituales de trascendencia. Y recuerdo también otra de las mayoras de la Casa Cultural El Chontaduro cuando nos mencionaban cómo eran arrancadas pues de sus territorios y cómo llegaban de sus territorios pues en los ríos y cómo llegaban acá a las ciudades
también con ese dolor, ¿no? Porque una parte de ella se quedó allá enterrada, ¿no? Como lo dice pues el ritual de la ombligada, su ombligo queda enterrado y su ombligo es esa conexión, ¿sí? con este territorio. Y cuando llegan a las ciudades también llegan, y lo decían de una manera muy bella, y es que se llega con ese dolor, pero también se llega a sembrar en territorios urbanos con el fin de que el territorio florezca. Y ellas mencionan cómo florece el territorio, pues florece a través de las azoteas, a través de seguir manteniendo nuestras relaciones de solidaridad, de reciprocidad, y también recreando pues todo lo que hace parte de la filosofía Ubuntu. Entonces nosotras hablamos de mamuncia, hablamos de comadreo, hacemos comadrazgos, hacemos compadrazgos, y bueno, de boditas, y bueno, y mantenemos todas estas relaciones que mantienen vivo lo comunitario, pero lo comunitario también como arraigado, ¿no? con toda nuestra ancestralidad. Y siempre estamos en función de estar recreando, o sea, el territorio nuevo al que se llega se recrea con todas estas prácticas pues ancestrales, que es la importancia también de la memoria para nosotras, y por eso nos encanta pues que las mayoras nos relaten todas las historias, incluso no solamente de este mundo, sino de mundos que no podemos ver. Y bueno, yo lo dejaría ahí para dar paso. María, yo les quisiera preguntar también, a propósito de la experiencia de cada una y de cada uno, ¿cómo se escuchan las bioregiones cuando vamos a trabajar en ellas desde los distintos roles desde los que nos aproximemos? Como investigadores sociales, como urbanistas, o como empresarios, o como escritores, o como etnólogos. ¿Cómo se escucha un territorio y si tienen alguna historia de esas prácticas, de cómo se escuchan? Hoy hablábamos ahora que hay algunas comunidades que conversan alrededor del fuego, otras conversan en círculos de palabra alrededor del mambe. Si pudiéramos hablar un poco desde sus propias experiencias, cómo se entra como extranjero, como foráneo a una bioregión a escuchar. Bueno, yo diría, a ver, oyendo todo lo que decían, yo creo que lo primero es que rehabitar bioregiones no es solo de rehabitar como físicamente pues, los desplazados que regresaron y están rehabilitando, sino que parte de la rehabilitación también es como corregir lo que no se ha hecho bien en el último tiempo. Entonces algo muy sencillo es, para mí rehabilitar también es un territorio en donde hay cultivos de coca, hacer sustitución de cultivos a cultivos como café, cacao, diferentes cultivos de estos, o en esas regiones donde ha habido tanta lucha por las diferentes etnias que están parte de la rehabilitación, es como ese sentirse orgulloso de todos los que estamos acá. Como digamos que nosotros cuando llegamos a cada una de las regiones en las que trabajamos, lo primero que hay que entender es que trabajamos con personas. Entonces no hay una única forma y una mejor manera de hacer las cosas, sino que hay que llegar a cada territorio y empezar a sentarse a hablar con las personas, entender a las personas, entender cuáles son sus dolores, cuáles son sus motivaciones. Hay algunas personas que es netamente lo económico, hay otras personas que es mucho más lo ambiental, para todos es diferente y hay que empezar a ver cómo desde esos dolores de esas personas uno puede ir solucionando para que también empiecen a rehabilitar esa región de alguna manera. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en una región que es en el sur de Bolívar, en la serranía de San Lucas. Ahí llevamos 6 años,
6, 7 años trabajando en un proyecto de protección del ecosistema para la protección de jaguares. El jaguar es una especie sombrilla, una de las 2 especies sombrillas más importantes acá en América, de México hacia el sur, y cuando protegemos el ecosistema para proteger el jaguar, pues tenemos que tener todo el ecosistema en equilibrio, y para eso es necesario que todos los habitantes de esa zona estén dispuestos y quieran hacerlo. Durante muchos años hicimos capacitaciones, bueno, de muchos temas de educación, y no nos funcionaban, realmente no nos funcionaba muy bien, hasta que el año pasado lo que hicimos fue que empezamos a trabajar en las escuelas con niños de 7 a 12 años. Con estos niños es muchísimo más fácil trabajar y es mucho más fácil generar en ellos como la conciencia, y cuando los niños empezaban con esa conciencia, automáticamente los padres también. O sea, ellos, más que por lo que ellos pensaban, mi sensación era como lo que va a pensar mi hijo de mí si yo empiezo a deforestar, por ejemplo. Pero fue muy potente el trabajar con niños y que a través de los niños los adultos fueron empezando a generar conciencia. Esto es un ejemplo de una región en la que es una región súper afectada por conflicto armado, donde los adultos fueron los que más vivieron este conflicto y crecieron sin esa conciencia a nivel ambiental, y en el posconflicto estaban pensando mucho en lo económico y cómo vamos a subsistir económicamente, y cuando los niños empezaron a hablar de protejamos el ecosistema, nos duele que matemos cualquier animal, la caza ilegal o la deforestación, los adultos empezaron a entender. La conversation est encore longue, alors je vais me permettre de ne pas respecter tout à fait la consigne. Je donnerai un exemple personnel après, parce que j'en ai pas mal. Mais il me semblait par rapport à ce qui était dit avant qu'il manquait peut-être encore une petite brique à notre discussion. Et j'avais envie du coup de... C'est bon, ça marche? Non. Est-ce que là ça marche? Non. Le temps que ça revient. ¿Aló? ¿Sí, ahí me escuchan? No. Bueno. De hecho, yo decía que no iba a cumplir completamente las instrucciones, es mi aspecto un poco rebelde. La conversación va a durar, o sea que tendré tiempo de dar ejemplos personales, pero respecto a lo que se dijo antes, faltaba todavía un pequeño ladrillo una piedrita en nuestra discusión. Entonces me provocaba contarles una pequeña historia, hacer una pequeña historia del bioregionalismo, porque es interesante. La noción de bioregión apareció en los años 70 en la costa occidental de Estados Unidos, en medio de la contracultura americana. Y esta contracultura americana era ecologista, anarquista, contra la guerra de Vietnam, anticolonial, y era muy cercana a los movimientos memoriales amerindianos, y en ese contexto nació esa idea. Me parece importante recordarlo porque no podemos sacar la substancia de las ideas. Cuando los regionalistas empezaron a reflexionar acerca de esta noción, que finalmente es el matrimonio entre la noción de ecología, la noción de ecorregiones, que hay regiones naturales que funcionan de manera biológica, y territorios que constituyen fronteras administrativas que son artificiales, que no son biológicas, pero que recortan el ciclo de lo vivo. Y el encuentro también con un movimiento político, libertario, ecologista, y realmente es la imperfección de esas dos cosas que afectaron, ¿no? Que resultaron siendo una diferenciación territorial. Ha cambiado las narraciones que hacemos al respecto. Sí. Los regionalistas habían decidido no utilizar más las palabras que provenían del colonialismo. No se hablaba más de América, sino de Isla Tortuga, porque la Isla Tortuga es el nombre ancestral dado por los amerindianos a su continente. Ya no se usaban los nombres de los ríos y quebradas
que venían de la civilización y se volvía a los nombres de origen. El Magdalena es un nombre que los españoles dieron a ese río que ya tenía muchos nombres, ¿no? Donde me interesa hablar de eso es para los bioregionalistas. Esta noción les servía para activar una ecología libertaria, emancipadora, desde territorios dañados. Esa noción es la que me faltaba un poco. A medida que avanzamos en este planeta en los años, más escasas se vuelven las comunidades humanas que tienen el privilegio de vivir en lugares que no han sido dañados. Entonces, ¿cómo cuidamos lugares dañados? ¿Cómo creamos comunidades de vida humana y más que humana que permitan regenerar realmente los medios en los cuales vivimos? Cuidarlos para que estén cada vez menos dañados, pero tenemos un montón de comunes negativos ahí entre nosotros, a nuestro lado, que son grandes carreteras, represas, grandes metrópolis artificializadas, flujos de materia prima extractivista en todas partes que dañan el territorio. Entonces los regionalistas decían, los bioregionalistas decían, podíamos imaginar reorganizarse según cuenca vertedora o cuenca hídrica. Federar mediante solidaridades río arriba y río abajo. Y el programa para las cuencas era sencillo, hacer que los peces migratorios volvieran a subir, remontaran los ríos. Y decían, este programa es muy sencillo en el papel, pero si lo pensamos seriamente, para poder hacer esto, hay que luchar contra la deforestación, hay que luchar contra las contaminaciones industriales, contra las grandes represas o grandes metrópolis que dañan los territorios y los vuelven artificiales, contra la sobrepesca en mar adentro. Tenemos trabajo para muchos años, ¿no? El otro ejemplo que yo quería dar, que lo que me interesa mucho en la noción de bioregión es que no tenemos necesariamente que usar la palabra para practicarlo. Finalmente, si avanzamos progresivamente, no tendremos que usar la palabra. Entonces yo espero impacientemente el momento en que no tengamos que usar la palabra. Por ejemplo, en Japón, en los años 90, un ostreicultor que se llama Apatakayama Shigatsu, que vio, por culpa de una contaminación industrial, vio sus ostras en una bahía pequeña, las vio morirse, desaparecer todas. En ese momento había un río que llegaba a esa costa y hizo un acuerdo con pueblos que están río arriba para volver a sembrar cientos de miles de árboles. Y en 10 años, con la pureza del agua que se encontró ya en ese territorio dañado, el agua de la bahía se volvió agua pura y ahora puede también criar ostras. Y ahora se llama la selva amante del mar, el movimiento de ellos. Y ese movimiento está hecho para juntar las fuentes de los manantiales con el mar, porque el ciclo del agua y de la vida pasa por ahí y nos damos cuenta que si nos podemos aliar con las personas que están arriba, cuando vivimos al pie del mar, podemos regenerar nuestros territorios. Entonces, creo que iniciativas así se ven en todas partes en el planeta, pero aunque no se llame bioregión, es importante imaginar esas perspectivas. Son ejemplos concretos y si queremos imaginar bioregiones, lo tenemos que hacer con esa orientación. Marías y Ricardo, desde sus experiencias que nos quieran contar. Bueno, entiendo el lugar que Marín ocupa para movilizarnos de cómo tenemos de caminos para rehabilitar nuestras bioregiones. Lo que pasa es que cuando uno habla de lo que nosotros vivimos en Colombia, y se me vinieron a la cabeza dos ejemplos específicos. Uno es en estas investigaciones que hacemos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, nos encontramos con algo que nos llamó muchísimo la atención y es cómo las comunidades en la Macarena estuvieron como añorando
y esa palabra es como fuerte para lo que voy a decir, pero añoraban la existencia de las FARC en el territorio. Y cuando nos adentramos cada vez más a entender esa añoranza, es porque estaban protegiendo la región. Y la estaban protegiendo porque ninguna empresa multinacional se atrevía a meterse en ese lugar, que es un poco lo que nos dijo Nadine cuando habló ahora diciendo, yo me imaginaba una cosa muy distinta cuando llegué a Colombia, pero también somos eso. Lo que te han contado, Nadine, también somos eso. Lo que pasa es que la maravilla, y cuando yo digo de sentirnos orgullosos de la diversidad, yo sí me siento orgullosa de la diversidad colombiana, porque eso hace parte de encontrarse uno con situaciones que hay territorios que añoran la existencia de las FARC, porque eran quienes estaban protegiendo este lugar. Y cuando uno va a la Macarena y ya uno ve que los firmantes de paz están rehabilitando esa bioregión que no necesariamente les pertenecía naturalmente, no nacieron ahí, pero se quedaron ahí porque entienden, porque terminaron amando el lugar y sí lo están rehabilitando, pero más que rehabilitando es conservando para que, y es otro conflicto, pero es un conflicto contra el extractivismo, ¿no? Entonces aquí nuestras rehabilitaciones son distintas. Y hay otro ejemplo que se me vino también a la cabeza, es en la Sierra Nevada del costado de Valledupar, muy cerca o en las salidas de Pueblo Bello, un mamo, Luis Guillermo Izquierdo, desde hace ya varios años decidió ir comprando él tierra, de una tierra que había sido maltratada, de una tierra que había sido abusada, de una tierra con unas historias de unos dolores muy fuertes, y lleva 25 años, desde limpiar la tierra, y la ha limpiado la tierra, y no solamente con toda la cosmogonía arhuaca y específicamente de ese lugar, sino que lleva 25 años intentando rehabilitar un lugar que fue destruido. Pero es una manera de habitar, este lugar se llama Bucintana, y Bucintana no solamente está rehabilitando la tierra y los árboles, sino que está construyendo lo que él llama la Universidad del Ser, que fue algo parecido a lo que nos contó, la Anne, la brasilera, que Papa, no, perdón, no me acuerdo los nombres, ¿cómo? Carlos Papa, que lo que contó de la escuela viva. Entonces, Bucintana es una escuela viva, pero una escuela viva no solamente por los niños, sino porque está renaciendo la selva que fue arrebatada desde hace tantos años, ¿no? Y lo mismo, cómo se rehabilita, le rehabilitan en Los Mártires, en un barrio específico que no se están dejando movilizar por renovación urbana, pero a sangre y fuego, más o menos. Pues no a sangre, pero ni a fuego tampoco, pero es una lucha, pero es una lucha realmente fantástica, porque de no tener ni idea de coger un lápiz, de no entender qué era un plano, de no saber qué era el papel mantequilla, ahora cuando yo los oigo defendiendo su proyecto, yo digo, esta gente rehabilitó el territorio. Entonces nuestras luchas son distintas y entiendo la tuya. Lo que pasa es que nosotros todavía estamos un poco lejos de llegar a esa manera de poder rehabilitar nuestras bioregiones, porque primero tenemos que rehabilitarnos a nosotros mismos, y cuando hay una palabra
que se utiliza ahora mucho, pero es importada, como tantas palabras que nosotros usamos importadas y que se vuelven rótulos con muy pocos contenidos, esta palabra de reconciliación. A mí siempre que me dicen reconciliación, yo digo, pero ¿reconciliación de qué? Si nosotros nunca nos hemos sido una república conciliada. Somos de la única república que para poder ser definitivamente bien conservadores que somos, porque ¿para qué que conservadores? Pasamos 9 guerras civiles. ¿Y cuándo fue que, en qué momento? Yo siempre digo, bueno, ¿cuándo era que estábamos conciliados para tener que No, conciliémonos primero. Yo creo que también tenemos que hacer lo mismo con el territorio, que es lo que está haciendo los firmantes de paz en la Macarena, que están reconciliando al territorio con ellos mismos, porque ellos siguen defendiendo el territorio. Y es lo que tú decías, ¿no? También de cómo cambiamos las plantaciones de coca, pero si yo hablo esto en la sierra, no es la mata que mata, como era esa propaganda que tanto dijo que la mata que mata. Eso es una infamia contra los pueblos indígenas. O sea, le estamos arrebatando lo sagrado de la coca. Entonces, nuestra rehabilitación y nuestras bioregiones, eso es lo que nos tenemos que sentir orgullosos para entenderlas, o para poder transformar, porque si nosotros no entendemos que se trajeron en las trenzas, no sé si es la yuca, perdonará, pero no, bueno, hay una serie de alimentos que nosotros comemos gracias a que las mujeres, cuando atravesaron la puerta del no retorno, lo trajeron entre las trenzas, y nosotros aquí rehabitaron el territorio, trayéndonos un poco de África y descubriendo unas nuevas bioregiones, ¿no? Entonces, que lo nuevo, por eso es que hablo de la diversidad y de que entendamos, escuchemos nuestro territorio y esa diversidad para que no nos dé vergüenza y nunca más insultemos a alguien diciéndole indio, nunca más. Ni que nos parezca que tuvimos un día negro, nunca más. Y cuando entendemos eso, ya nunca más lo volveremos a decir. Y en cambio, sentirse orgullosos de que tenemos, no sé si es yuca, ¿no? Perdón, de verdad. No, o ñame, yo no sé qué fue lo que, perdón. Qué vergüenza, no debería decir pero sí fueron tubérculos que no tendríamos nosotros si no hubieran atravesado con trenzas nuestros ancestros africanos, ¿no? Bueno, gracias María. Listo, bueno, aquí siguiendo pues con esta madeja, sigo con esta madeja de palabras. En términos de lo que convoca, ¿no? También esta conversa es la rehabilitación de nuestras regiones. Y también quiero compartir con ustedes un ejercicio que estamos haciendo con el tejido de transicionantes por el Valle Geográfico del Río Cauca. Y cuando tú leíste La Traicionera, algo así, decía ahí La Traicionera. ¿Traicionera era que decía? Transicionera, sí, transicionera. En realidad no es transicionera, sino transicionada, ¿sí? Pero pues también es algo que nos hemos, digamos, planteado dentro del tejido, porque pensarse desde la transición también significa una traición, ¿sí? Y una traición también en términos de algo que planteamos, pero no me voy a detener aquí, y no ha sido por lo que tú has dicho, sino algo de lo que hemos venido hablando, y es traicionar la blanquitud. ¿Sí? ¿Qué significa esto de traicionar la blanquitud? Pues traicionar todos estos sistemas hegemónicos con los que ha sido construido este mundo, ¿sí? Y esos sistemas hegemónicos, pues, enraizados en el patriarcado, que tienen una expresión en el racismo, en el sexismo, en el capacitismo,
por citar algunos, ¿no? Que son a su vez también narrativas con las que se ha construido este mundo, ¿no? Entonces me gustó mucho que hubiese esa equivocación porque me dio pie a algo que hemos estado pensando, ¿sí? Bueno, nada es por el azar. Listo, entonces hay un ejercicio que estamos realizando que en el sur geográfico del Valle del Alto Cauca, en donde hemos identificado tres nodos o entramados comunitarios que hacen parte de la cuenca alta del río Cauca. Uno de ellos es Suárez Cauca, otro Villarrica y otro en el oriente de Cali. Ahí está la organización de la que yo soy parte, que es la Casa Cultural El Chontaduro. Entonces, en estos entramados comunitarios, a su vez se han identificado varias alternativas transformadoras. Y las alternativas transformadoras pues son procesos, son acciones, son organizaciones que se están pensando, ¿sí? Una manera diferente pues, de hacer las cosas desde lo comunitario, ¿sí? Traicionando la individualidad. Y hemos encontrado, esto se hace en Suárez, en Villarrica y en el oriente de Cali. Y hemos encontrado lo que hemos llamado como unos hilos de agua, y estos hilos de agua son los que activan nuestras conversaciones en el tejido de transicionantes. Uno de ellos es la soberanía alimentaria. A todas nos interesa, ¿cierto? Alimentarnos bien, tener acceso a alimentos libres de agroquímicos, tener autonomía, poder decidir qué comemos, qué no comemos. Otros hilos tienen que ver con la implementación de una educación propia, por ejemplo. Entonces hablamos y soñamos con la escuela o con la universidad afro, por ejemplo. Entonces decimos es que necesitamos universidades no solamente para ennegrecerlas, sí, que eso ya lo estamos haciendo, estamos habitando las universidades, pero también necesitamos ocuparlas, ¿cierto? Y ocuparlas en todo sentido, en donde los profes, las profes sean negras, afrodescendientes, en donde también haya unos contenidos que reconozcan nuestras propias epistemologías. Y también hemos identificado que es necesario que haya justicia, o sea, como que buscamos diferentes justicias y lo hablamos en plural. Hablamos pues de la justicia racial, de la justicia entre géneros, justicias entre las diversidades sexuales, y todo esto son hilos que nos permiten conversar y también definir acciones conjuntas. La característica es que todas somos pueblos, pertenecemos al pueblo negro afrodescendiente, y que hay unas heridas en el territorio, y esas heridas, por ejemplo, son el embalse y la central hidroeléctrica La Salvajada, así se le dice en Suárez, se le dicen los consejos comunitarios, y es una herida porque desde el mismo momento en que se encharcó el río, que fue una forma también de asesinarlo, ¿no? Y no solamente, o sea, el río, pero también todo, ¿no? Todo lo que contiene el río, contenía una práctica súper importante y vital para nosotras, y es el de la minería, ¿cierto? La práctica ancestral de la minería con barequeo, el cultivo en las vegas, el cultivo en las pampas, eso desapareció, ahogaron los árboles de cachimbo, y también con ello muchas relaciones de parentesco, y eso hizo que la población migrara hacia proceso de migra-destierro hacia el oriente de Cali, y una parte importante de la población de Cali viene de ese proceso de migra-destierro. Entonces se llega al oriente
a ocupar el espacio, que es un espacio, esta ciudad no ha logrado, Cali no ha logrado abrazar, o sea, no ha logrado abrazar a las comunidades, sí, que habitamos el oriente de Cali. Hay otro en el intermedio, está Villarrica, y con Villarrica tenemos toda la situación del cultivo de la caña, ¿no? El monocultivo, que empieza ya en la zona plana y nos llega pues hasta después de Cali siguen los cultivos. Pero el área en la que estamos realizando el ejercicio de diseño de transiciones va hasta el oriente de Cali. Y aquí la caña llegó arrasando con algo que representaba la riqueza para el pueblo negro de Villarrica, y es la finca tradicional. Entonces desapareció la finca tradicional y desapareció el cacao. Y también aquí traigo otra anécdota del mayor Don Luis, que él ya no está en este plano. El mayor Don Luis decía, nosotros éramos ricos, o sea, teníamos mucha riqueza representada en el cacao, pero cuando llegaron los bandidos, y así él se expresaba, cuando hablaba de los ingenios, todo esto desapareció y pasamos de ser dueños, ¿cierto?, de nuestra tierra a ser empleados en los ingenios azucareros. Entonces, aquí con este ejercicio de diseños para las transiciones, en Villarrica se estaba estructurando un corredor afroalimentario, precisamente para la recuperación de la finca tradicional. Y con el oriente de Cali tenemos dos madreviejas, dos lagunas, que es la del Pondaje y la laguna de Charco Azul, que en este momento pues están muy contaminadas. Y estas lagunas, también decimos allá que la salud de la laguna se ve reflejada en la salud nuestra, ¿cierto?, como comunidad. Y entonces pues encontramos tráficos, ¿cierto?, diferentes microtráfico de drogas, tráfico de armas, o sea, una serie de situaciones que digamos condicionan también pues la vida y sobre todo de la juventud, y a ese reflejo pues que la laguna está enferma, entonces también esto se ve reflejado en la comunidad. Y frente a eso pues también planteamos diferentes caminos, ¿no?, desde la Casa Cultural El Chontaduro, caminos con las mujeres, con las juventudes, con la niñez, precisamente para arrancar de ese entrampamiento pues en que a veces nos encontramos, ¿no?, este entrampamiento de las inequidades, de la desigualdad social. Bueno, todo esto para decir que en este ejercicio nos estamos reimaginando precisamente que este sur geográfico del Alto Cauca puede ser diferente, ¿cierto?, más allá de la central hidroeléctrica, de la salvajina, más allá del cultivo de la caña y más allá pues de la contaminación y bueno, y todas las inequidades que existen actualmente. Y este es el ejercicio pues que realizamos desde lo que planteamos nuestras nanoresistencias. A veces pensamos pues que la transición tiene que ser a gran escala, ¿cierto?, que se tiene que manifestar de manera abundante. No, esto se manifiesta en pequeñas acciones. Y esto, por ejemplo, quisiéramos tumbar el muro de la salvajada, ¿sí?, tumbar esa represa. No, esto no lo podemos hacer, o sea, no se puede hacer. Pero mientras tanto estamos recreando, ¿cierto?, todo lo que se ha, digamos, de alguna manera perdido, ¿no?, que se manifiesta pues en las prácticas. Y bueno, ese rehabitar es un primer ejercicio de reimaginación y de diseñar que otro posible es posible, y quienes lo hacemos somos quienes habitamos los territorios y quienes
Nos duele, ¿cierto? Con los dolores, porque están los dolores ahí, pero también algo que nosotras decimos desde el Chonta, están los dolores, pero también están las alegrías, y somos personas pues muy alegres, todo el tiempo estamos manifestando esto, y eso hace parte pues de nuestra manifestación de dignidad, y siempre en la búsqueda pues de esta autonomía y de la búsqueda de la libertad. Los audífonos. Merci beaucoup, Maria. Muchas gracias, María. Moi, je suis venu, alors, c'est la première fois Yo en Amérique vine, du es la Sud, primera vez que vengo a Sudamérica, o sea que la primera también en Colombia. quelque chose qui m'a vraiment donné envie. Una de las cosas que me motivó para venir y para el placer de descubrir este país y conocerlos a ustedes, pero era el placer de conocer su proyecto, la transicionada. Écoute, on a eu des discussions. De hecho, estoy muy a la escucha, estoy muy atento. Moi, c'est typiquement là Y lo que me gusta mucho es que esa discusión sobre el rehabilitar nos puede conectar diferente a cómo nos conectamos de costumbre. Y yo sé que en la cuenca hídrica donde yo estuve los últimos años voy a volver allá transformado, con otras visiones, otras perspectivas, otros impulsos, ¿no? Y te agradezco mucho por eso. Otro ánimo, pero les quería contar un poco dónde crecí, porque me parece que son muchos ecos, múltiples, pero siempre un poco, todos un poco desfasados respecto a lo que dices, pero pienso que algo común, un común es eso también. El reto no es necesariamente estar todos de acuerdo, vivir todos y todas de la misma manera, sino mirar dónde hay diferencias, dónde se repiten las cosas y dónde encontramos las formas de relacionarnos, pero mientras respetamos nuestras diferencias al mismo tiempo. Quisiera hablar de la Sienne, que es mi río natal, que es una hermana del río Cauca, pero al otro lado del planeta, en la costa occidental de Francia, en Normandía. Y es un pequeño río de 90 kilómetros de largo y finalmente respecto de Francia o Europa es muy reservado porque no hay ninguna ciudad grande, ¿no? En el recorrido en su cuenca. Hay 3 ciudades de 100.000 habitantes máximo a 300 kilómetros. En el este está París, 4 millones de habitantes, pero está lejos y es una península. En el oeste de Francia, el occidente de Francia, donde hay territorios que son bastante particulares. Ahí están las lagunas, los humedales más grandes de Europa. Pasamos 2 días el otro día en Puerto Berrío, en el Magdalena, donde vi todos esos humedales que son diferentes de los míos porque son tropicales, pero me recordaron mucho los paisajes de mi infancia. Hablábamos de identidad anfibia, por ejemplo. Mi identidad anfibia es muy diferente de la de las comunidades de Puerto Berrío o del río Magdalena Medio, pero siempre hay vínculos, lazos. Pero este pequeño río costero tiene una suerte, es que lo atraviesa un conjunto, voy a usar una palabra intelectual, discúlpenme, pero a veces hay que hacerlo, un socioecosistema. Es decir, un modo de organización de los seres humanos en buena inteligencia con la naturaleza que está ahí desde hace siglos y que siempre sigue preservada, protegida. Yo sé que hay acá, podemos hablar de los ríos en terraza. Hay motivos así que los seres humanos han podido inventar. En mi tierra hay uno que se llama el bocaje que escribe, pero no se puede traducir, pero lo voy a explicar. El bocage es un conjunto de árboles o arbustos que se montan sobre matorrales hechos por los humanos, que recorta el territorio en pequeñas parcelas, que une los pueblos con caminos. Y esos árboles dibujan como una partitura musical en la topografía, entonces parecen dibujos y permiten retener el agua.
y están verdaderamente en conexión con los diferentes ríos. Son corredores de biodiversidad y al mismo tiempo conllevan muchas solidaridades entre campesinos y campesinas, porque son parcelas muy pequeñas. Se llaman crianza, tenemos cereales, leguminosas, vacas, hacemos mantequilla, leche, queso. Y los matorrales, las separaciones, dentro solamente hay árboles comestibles. Entonces podemos comer en esos matorrales que separan nuestros cultivos. Eso existe todavía y obviamente ha sido muy dañado desde los años 50. Y yo hice este trabajo, por ejemplo, hace 2 años. Es un país donde yo nací, donde pasé los 18 primeros años de mi vida. Yo crecí donde el río se llega al mar. Hay muchas lagunas y humedales. Hablamos mucho de territorios, pero deberíamos hablar también de maritorios. Donde crecí 2 veces por día, el mar entra a las tierras y cubre los campos, los cultivos. Entonces el paisaje cambia permanentemente y nosotros también, según las mareas, cambiamos, ¿no? Las mareas están conectadas con la luna, como el ciclo menstrual. Entonces hay cosas antiguas que todavía están presentes, ¿no? Allá. Entonces este trabajo que hice yo, tierra-mar en una sola palabra, en francés, terre-mer suena como tierra madre, porque madre suena como mar, como el mar, la madre. Entonces también es la tierra mar, tierra madre, pero también tierra mar, es el mismo, suena igual, son homónimos. Entonces lo que yo hice fue recorrer la cuenca hídrica con 2 amigos, fotógrafos en bicicleta y en kayak, en canoa. ¿Por qué? Porque me parecía que una de las cosas que contribuyeron más a la destrucción o a dañar al menos esa biosfera en estas últimas décadas es el petróleo. Si no estuviera el petróleo no lo hubiéramos podido destruir o dañar tanto como lo hicimos. Entonces, ¿qué significaría entonces rehabilitar ese pedazo de biosfera sin petróleo? Si no hubiera petróleo, ¿cómo nos organizaríamos? ¿Cómo comeríamos? ¿Cómo nos desplazaríamos? ¿Cuál sería nuestra agua potable? Y cómo eso nos reconecta al mismo tiempo a modos ancestrales de vida que permanecen hoy en día todavía y que podemos ver, y al mismo tiempo culturas que han desaparecido del todo. Es que a veces me parece haber crecido de manera muy lejana, despegada, ¿no?, de lo real. Yo no conocí muy bien eso de pertenecer a una experiencia colectiva, lo conocí en algunos viajes, pero no crecí con eso en mí. Entonces, típicamente, ¿cómo podemos recrear eso? ¿Cómo logramos recrear eso en el planeta, en todas partes del planeta? Y para terminar, me recordaba una frase que evocamos ayer juntos. María, tú estabas ayer en una residencia alrededor del tema del territorio vivo o territorios vivos. Era el hecho de ser buenos y buenas ancestros y ancestras. ¿Qué significa ser o volverse buenos y buenas ancestros y ancestras? Eso lo hacemos en todas partes en el planeta, pero quería agradecerte porque me estás ayudando a volver. Muchas gracias, Marón. Y yo voy a abrir este espacio para que podamos hacer preguntas del público. Entonces, si alguno quiere hacer una pregunta, alza la mano y le acercamos el micrófono. Bueno, quisiera invitar también como a indisciplinar un poco el espacio. Si los ponentes de las charlas anteriores quieren intervenir, sería maravilloso, pues porque me gustó la crítica amable que hizo Anne más temprano, ¿cierto? Como que tendría más sentido
en este tipo de espacios sentarnos en otros formatos, ¿cierto? Que en Colombia tenemos muchos que nos podrían servir y que Confama no está lejos de ellos además. Creo que también han sido implementados aquí, como para conversar más, ¿cierto? No estar sentados, escuchando de esta manera magistral. Yo me preguntaba en la mañana si dentro de las crisis de la modernidad, y en esto pues me hizo pensar lo que decía María sobre el alcance que puede tener una lucha en un contexto local. Las dos Marías creo que pasaron de alguna manera por ahí. Y es si tenemos que aceptar al Estado-Nación como figura política vigente hoy, o al capitalismo como sistema, como el muro de la represa de la salvajada, ¿cierto? Como decir, bueno, movámonos por otro lado, que ese muro no lo vamos a mover. Porque frente a todo lo que hemos conversado en el día de hoy, hay una preeminencia de un asunto como la frontera que desafía las autonomías de los territorios. Entonces pensaba, ahorita que decía Nadine, que la inquietaba mucho ver el mapa de Colombia, ver los ríos y pensar en organizaciones que no corresponden a la división administrativa. Entonces, los COFAN que están al lado y lado del Putumayo en Ecuador y en Colombia, o los Guayú que están al lado y lado de la frontera en Colombia y en Venezuela. Entonces decimos que están en crisis cosas como el Estado-Nación, como el modelo de producción capitalista, pero al mismo tiempo es como si fueran inamovibles. Entonces las iniciativas locales, esos lugares de vida que decía Esperanza ahorita, como que las tienen que bordear continuamente o tienen que pensar acciones. Y yo creo que ahí hubo una tensión entre el discurso de Magan y el de María, en el sentido de que el visitante francés sí decía que había que retomar ese espíritu de los bioregionalistas de los 70s, de ir a la gran máquina que son las multinacionales que están afectando nuestros territorios, porque mientras nosotros conversamos sobre esto se están desecando fuentes de agua en Colombia, ¿cierto? La máquina no para por el hecho de que estemos aquí conversando la cosa. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Mira, es cuando te oía decir pues tan pertinente intervención, se me vino nuevamente a la cabeza una frase de nuestro poeta J. Mario Arbeláez que dice: para cambiar hay que cambiar las formas de cambiar. Y yo creo que eso es lo que nosotros estamos buscando desde distintas orillas, porque este país es profundamente resiliente, que esa es como la palabra que tanto también está ahondando en tantos lugares, ¿no? Si tú te vas despacio y escuchas el territorio, y cuando se dice escucha el territorio suena como, pues hay gente que lo ve como una práctica un poco poética o a veces como traída de los cabellos, pero no es verdad. Porque yo sí lo que creo es que hay que cambiar el orden de los actores para tener un producto distinto. Y eso está sucediendo en Colombia, aunque uno no lo vea, porque es que además a nosotros nos informan lo que algunos quieren que nosotros estemos informados de eso. Pero si tú te vas a comunidades e incluso lo que contó María de las luchas de la zona que ella está liderando con Chontaduro, eso está sucediendo a lo largo y ancho del país de una manera masiva. Y te digo como un dato que nos impactó mucho desde el centro,
es que cuando llegamos el año pasado, en el 2022, lo primero que yo pregunté es, yo quiero, ¿dónde están los lugares de memoria en Colombia? Porque en Colombia, si bien se logró una ley en el 2011 para que se hiciera memoria, las comunidades a lo largo y ancho del país vienen haciendo memoria histórica. Y por eso digo, entonces, en las comunidades negras es alrededor del fogón cocinando. El fogón del Ubuntu existe y es una palabra que no es para nada ajena a nosotros, el Ubuntu, para nada. Entonces, yo creo que son resistencias que hemos vivido además de siempre. O sea, ¿qué llegaron aquí a ocupar los españoles? Pues a quitarnos el oro. ¿Y cuáles son las defensas que han tenido los pueblos indígenas? A no dejárselo quitar. Pero fíjate que uno va aquí al Museo del Oro, yo no sé si a ustedes les gusta el Museo del Oro, pero pues sí, es muy bello los objetos que hay, que era lo que decías tú, que esto no podemos seguir siendo objetos, sino comunidad. ¿Y dónde está la comunidad en ese museo? Yo no la veo por ninguna parte. Y esas son las luchas que tenemos, pero lo dije anteriormente, nosotros somos el único país de América Latina que después de haber luchado con guerras, 9 guerras, tuvimos entre liberales y conservadores, y fuimos el único que optó por las ideas conservadoras, además conservadoras británicas, ni siquiera nuestras. Y nosotros nos sembramos, nosotros no, el Estado se sembró, la República se sembró con unas ideas conservadoras, y eso lo tenemos que hacer visible. A eso nos tenemos que despertar, porque los 166 lugares de memoria histórica, de memoria que hemos visto a lo largo y ancho del país, hacen exactamente estas luchas permanentes, donde incluso luchan debajo de un árbol, como sucede en San Andrés. Bueno, en fin, y no les voy a dar los detalles de los 166 lugares, pero este país está sembrado de luchas y resistencias. Lo que pasa es que nosotros no las escuchamos y no es necesariamente culpa individual, aunque también, pero también es una culpa colectiva, porque cómo nos cuesta cambiar. Y por eso cierro diciendo, para cambiar hay que cambiar las formas de cambiar. Gracias por tu pregunta y también estoy de acuerdo con la disposición del auditorio. Yo estoy más acostumbrado a asambleas populares porque soy un defensor de la democracia directa, pero no sé si es la mejor manera de hacer inteligencia colectiva. No tenías tus audífonos. Yo decía que no sé si esta disposición es la mejor manera de hacer inteligencia colectiva y que estoy de acuerdo contigo. Tomé un ejemplo poético voluntariamente porque creo que también necesitamos un poco de poesía en este mundo de brutas. Pero por otro lado, también es importante en los diálogos e intercambios multiculturales. No hay que creer que porque conté algo poético, que Francia es un país que va bien o que está bien. Porque si yo quiero, cuando yo quiero deshacer la bola de lana, cerca de esa cuenca hídrica de la que hablé, había un proyecto de aeropuerto y había una zona para defender, se llama SAD, Notre-Dame-des-Landes, y ahí durante más de 30 años hay gente, cientos de miles de personas que lucharon para finalmente ganar, para que no se destruyera una zona húmeda. A unos kilómetros de esa cuenca está el mayor centro de reciclado de desechos nucleares del mundo, donde crecí. Y por otro lado, entonces, una otra parte de mi vida ha consistido en luchar contra lo nuclear. En Francia, el 75% de la electricidad, la energía nuestra, viene de la fisión del uranio que vamos a buscar en Níger, Kazajstán, Canadá. Y nuestra luz es colonial, por ejemplo. Aquí es la hidroelectricidad. De hecho, son problemas diferentes, pero 70% de la electricidad colombiana es de origen hidroeléctrico. Entonces, aquí sí tenemos diálogos fecundos, porque lo que hay que cuestionar es la baja energética, cómo logramos bajar la producción de tanta energía. Y quería tomar ese ejemplo de lo nuclear por 2 razones.
La primera es que yo que crecí en un país en el que producimos la luz en su mayoría con la energía atómica, que es el mismo procedimiento que Hiroshima y Nagasaki. En Nagasaki podemos en un reactor el mismo procedimiento que en la bomba atómica para calentar agua. Pero finalmente la misma locura, ¿no? Están de acuerdo. Y haciendo eso generamos desechos por 100.000 años. Los desechos que proceden de esta fisión atómica son desechos radioactivos durante 100.000 años. Lo que hacemos en Francia es que cada vez que apretamos un botón para prender un bombillo, generamos desechos que se van a quedar y que van a matar toda forma de vida, toda, durante 100.000 años. Y, por ejemplo, hablo de este sitio de tratamiento, de procesamiento de los desechos, los ponemos en barriles, pero una vez que están en barriles no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, ahora el nuevo proyecto en Francia es enterrar esos desechos a 500 metros bajo tierra, a 300 kilómetros en el este de París, o sea, 600 kilómetros de donde yo nací. Entonces, vamos a enterrar desechos radioactivos durante 100.000 años, los vamos a enterrar a 100 metros bajo tierra. No nos damos cuenta de lo que son 100.000 años. No podemos. Ahí es donde es el infierno. Eso es típicamente una situación generada por el mundo colonial occidental moderno, que algunas de las formas de dañar los medios de vida son irreversibles. Y eso también en las luchas que llevamos todas y todos juntos y en las formas que tenemos de habitar en lo cotidiano, siempre está esa parte de horror en el fondo de nosotros, que vale para lo nuclear, pero también para los microplásticos, para las contaminaciones tóxicas por la minería y tantas cosas de esas que hacen que de pronto, a medida que avanzamos, también vivimos de manera constitutiva, de manera dañada. Y ahí también, en eso hay algo necesariamente negro y difícil y no tenemos los buenos espacio-tiempos para hablar de eso, y menos con un escenario y sillas en un auditorio. Pero solo quería usar una palabra que no hemos usado desde ahorita, es la palabra ecofeminismo. Hay algo muy fuerte en el pensamiento ecofeminista. Y la idea es que las violencias que hacemos a la tierra son las mismas que las que hacemos a las mujeres. Y pienso en una gran pensadora americana que escribió un libro que se llama Despertar Oscuro. Creo que una de las tareas que debemos asumir es encontrar maneras de soñar juntos lo oscuro. Podemos regenerar cosas y hay que hacer todo lo que está en nuestro poder para proteger los lugares que todavía son generadores o generativos, pero debemos tener una nueva manera juntos, decolonial, de hecho, de reinventar formas de duelo. Porque mientras digo eso, estamos dentro de una sexta extinción, lo vivo se está derrumbando. Y es bastante difícil de hablar, por eso a veces hago un poco de poesía de vez en cuando, pero hay un trabajo colectivo, planetario, desde los lugares de vida, y de ahí yo no espero nada de los estados en eso. Porque el estado donde yo crecí es él que está haciendo lo nuclear, que él es quien está produciendo desechos por 100.000 años. Y yo no tengo nada que ver con ese estado, porque no puedo confiar en él. Yo no puedo ser un buen ancestro por culpa de él. Y por otro lado, pienso que esta cuestión de la organización comunal, comunitaria, cómo retomamos poder desde los lugares de vida, ahí entramos en temas muy complejos. Porque obviamente hay muchos lugares, por la colonización necesitamos estados para tener servicios públicos, pero yo también al mismo tiempo vengo de un mundo en el que el Estado es lo que nos mata. El Estado es la matriz de la destrucción del mundo y esos también son temas verdaderos que debemos abarcar juntos. Cierro el paréntesis porque hoy no lo vamos a solucionar, pero quería decir ahí que hay vínculos más profundos que podemos tejer entre las diferentes regiones del mundo. Hay que estar a la escucha con mucha humildad, pero yo estoy muy feliz, al menos por esta semana, por haber podido abarcar esos temas de otra manera, de cómo lo hacemos allá en mi casa. Entonces, también muchas gracias por eso.
Muchas gracias. No sé si alguno quisiera complementar algo más o tenemos otro comentario, pregunta, no tiene que ser pregunta. Puede ser también un comentario. Bueno, es una pregunta para todas y todos en el panel inicialmente. Luego un comentario muy breve para María Gaitán. Mi pregunta es, yo creo que María habló muy elocuentemente de las dificultades de rehabilitar las bioregiones en América Latina y en Colombia en particular, donde involucra procesos muy dolorosos y difíciles, por ejemplo en Colombia, a través de restitución de tierras que son muy conflictivas, muy difíciles, todavía con condiciones de actores armados en los territorios que no quieren que las comunidades regresen, etcétera, etcétera. Pero también, por lo poco que he entendido, en partes de Europa hay procesos de rehabilitar bioregiones, reconstituir bioregiones, y Marán se ha estado refiriendo a esto, que son muy diferentes, pero en cierta forma me interesa ver si encontramos puntos de contacto entre ambos procesos y puntos en común. Me parece que los hay, recordaba el año pasado en Actuar por lo Vivo, en Arles, en RAL, gente hablando, por ejemplo, de lo que están haciendo grupos pequeños en el río Loira, o en el Ródano, o ahora en otros ríos en Suiza, o jóvenes bretones que están regresando al territorio, recuperar la lengua, rehabilitar el territorio, en condiciones extremadamente difíciles, porque me acuerdo que alguien decía que yo regreso a mi territorio, ya no hay nada reconocible. Ya está completamente la agricultura mecanizada, industrializada, ha barrido con todo. Pero a mí me parecen proyectos muy valiosos, parecieran utópicos de otra forma, pero me parece que son disoñaciones que me parece que fundamentalmente que en Europa se sigan alimentando. Bueno, entonces puntos de contacto, y un punto de contacto grande obviamente, creo que lo dijo Marán, es ese modelo desplazador que ocupa territorios y que al ocupar territorios físicamente los ocupa ontológicamente también, porque es una visión del mundo de la agricultura mecanizada, por ejemplo, que ocupa un territorio de otra ontología, de la agricultura familiar, basada en el cultivo, en el conocimiento de la tierra, de la semilla nativa, las recetas locales, etc. Entonces, ¿qué puntos de contacto creen que podemos encontrar? Y segundo, el comentario para María, muy brevemente. Yo a veces pienso que Colombia, completamente de acuerdo, extremadamente conservador, pero los liberales y los conservadores han sido extremadamente conservadores. Por eso. Ah, bueno. Por eso. Ok, porque a veces pienso en la historia intelectual colombiana y latinoamericana se enfatiza, los liberales fueron los librepensadores y los que, en última instancia, los liberales fueron peores que los conservadores en cierta forma. Y bueno, podría elaborar esa, pero dejémosla allí. No, total, sí, no, muy buena tu aclaración. Lo que pasa es que yo digo, es que no es lo mismo un partido que unas ideas. Nosotros somos un país absolutamente conservador, de ideas conservadoras. Puede ser comunista, socialista, liberal, conservador, sin partido, anarco. Somos profundamente conservadores, profunda. Entonces, por eso es tan maravilloso que haya la reflexión de J. María Rubalcaba diciendo, a ver, ¿queremos cambiar? Pues entonces cambiemos las formas de cambiar, ¿no? Y quitémonos todos estos quistes, porque nosotros tenemos unos quistes ancestrales muy fuertes que son absolutamente conservadores, pero no el del partido, o sea, no digo solamente el partido, sino nosotros tenemos ideas conservadoras, o sea, 9 años para optar por las ideas conservadoras. Todos, o sea, lo que pasa es que no, son distintas las ideas liberales, pero no los partidos, porque el partido liberal y el partido conservador, pero bueno, ahí entramos en otra discusión, pero que es muy importante tenerla presente porque para nosotros sigue siendo, nosotros seguimos viviendo un país absolutamente bipartidista. Lo que pasa es que el bipartidismo es que nosotros no tenemos 2 partidos, sino Colombia ha sido partida en 2. Y eso es lo que nosotros vivimos. Entonces, dentro de este universo conservador, que es lo que tú dices, hemos sido partidos en 2. Un Estado que ha buscado someter a una población
a que ande al ritmo de sus privilegios. Y eso es, pero bueno, esto es una discusión distinta. Y lo otro que nos une es que yo creo que, bueno, yo lo que pienso es que nos unen propósitos similares, más no modelos de lograr llegar a ellos iguales. Porque yo sí creo que en la gran mayoría de nuestro territorio, que ha sido realmente muy conmocionado por 75 años de conflicto, pues uno sí siente que la memoria, y por ejemplo hago una cosa muy específica porque ya debemos finalizar, es Bojayá. Bojayá destruida. Construyeron una nueva Bojayá, pero todavía la población descendiente de muchos o familiares de los que fueron asesinados en la iglesia de Bojayá están rehabilitando, pero el mismo lugar. ¿Y cómo lo rehabilitan también? Es que lograron que el río Atrato se convirtiera en un lugar de derecho. Entonces, sí lo logramos, pero distinto. Es a través de la memoria y nosotros, pues por eso es que decimos, nosotros no solamente heredamos apellidos, sino dolores. Pero eso también nos permite avanzar en la memoria que hace transformaciones y hace transformaciones. O sea, cuando salió la sentencia del río Atrato como un lugar de derecho, esto, pues yo no sé ustedes si lo oyeron, pero yo me emocioné mucho porque bueno, no sé si se dice siempre derecho, porque uno oye, bueno, miles de debates al respecto, pero que toda una comunidad hubiera logrado que ese río tuviera otras connotaciones, donde era un río donde circularon todos los muertos de sus ancestros, eso es un logro impresionante y eso nos une, el propósito de resignificar el río. Pero nuestras luchas son tan distintas. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos. Y para honrar la invitación a que haya una asamblea, que no significa que no seguiremos reflexionando sobre los formatos, pero para honrarlo, ahora a las 7 de la noche tenemos la asamblea por lo vivo en el Zarzo, que es cruzando el puente al que están todas y todos muy invitados. Entonces, pues por allá los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias, María.